mensaje. Gloria al Señor y Dios me los bendiga a cada uno. Benito Edgar, Dios le bendiga, muchas gracias, muchas gracias. Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios, el privilegio Dios nos concede en este día de estar aquí frente a ustedes. Gracias a nuestros pastores por la confianza y permitirnos este privilegio que para mí es bien grande. Al mismo tiempo es un compromiso que tenemos con Dios. Todos los que nos paramos aquí frente a ustedes tenemos un compromiso bien grande con Dios, de entregarle la palabra de Dios como Dios nos la da a nosotros, porque solamente somos mensajeros nosotros. Y espero no ponerle ni quitarle a lo que Dios nos ha dado en este día y dárselo de la manera como Dios me lo ha dado a mí, porque yo solo se lo voy a pasar a usted. Y ya luego, después de ello, usted es responsable de esa palabra. Usted es responsable de ello, porque nosotros lo hacemos con todo el cuidado posible de darle la palabra de Dios, así como Él nos la da a nosotros. Y antes de que se me vaya a olvidar, yo quiero invitarle a los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos son tan importantes en la iglesia, importantísimos, porque por la falta de conocimiento, hay veces nos equivocamos. Usted y yo no podemos procesar algo que no conocemos, que somos desconocidos a ello. Y Dios ha dado unas pautas que usted y yo caminemos por ellas. El Evangelio de Jesucristo es sencillo, es fácil, no es complicado. Los complicados somos nosotros. Y aunque no diga amén, yo soy complicadísimo. Quien me conoce dijo amén. Porque somos complicados nosotros. Y hay veces quisiéramos el Evangelio de la misma manera como usted y yo somos. Y ahí se pone complicada la situación, porque Dios no comparte con gente complicada. La palabra de Dios fue ya dada. Y qué sencilla es para nuestras vidas. Cuando usted y yo la tomamos de esa manera, Dios viene hablando a nuestras vidas. Y en este día, yo soy portador de una palabra referente a los últimos tiempos. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene. Yo tuve unos padres creyentes de allá por los 60s y predicaban el evangelio que Cristo venía. Aún antes de ellos el apóstol Pablo escribió ciertas cartas como que él iba a ser levantado en el rapto. No pensaba él que iba a morir antes que Cristo viniera. O sea, el evangelio se está predicando que Cristo viene desde el principio del siglo anterior. Oh, pero yo quiero decirle una cosa, que lo que estamos viendo hoy día no lo vivieron esas gentes, ni lo vivieron mis padres tampoco, 60 años atrás. No lo vivieron ellos, pero usted y yo estamos en tiempos decisivos, importantes, que no podemos
no ponerle cuidado a que Cristo viene. Estamos llamados a tener mucho cuidado cómo estamos viviendo, cómo nos estamos conduciendo. Si el Evangelio de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas, porque el hombre y la mujer que una vez aceptaron a Cristo, es necesario que estemos viviendo vidas espirituales. Y para los que todavía no han aceptado a Cristo, que puedan ser los hijos nuestros. Hay jóvenes que todavía no hayan aceptado a Cristo. Yo crecí en la iglesia. Yo sé lo que es ser joven dentro de la iglesia. Hay veces no hay lugar para uno, porque ni somos adultos, ni son niños tampoco, porque a los niños los llevan, quieran o no quieran, ahí están en los cuartitos esos. Dios está hablando a tu vida en este día. Yo no entro al mensaje todavía, pero Dios me está llevando por ahí. Dios está hablando a tu vida. Este día Dios te está responsabilizando por tu vida. Cristo viene. Y un día tú vas a estar parado frente a un juez. No a un Cristo que vino y dio su vida por nosotros. Ese Cristo amoroso que se entregó por nuestros pecados. Su función de Él un día, después de levantar a su iglesia, vamos a estar frente a Él y nos va a juzgar. Oh, tú debes de saber eso. Si nunca se te ha dicho, tú debes de saber eso. Y te lo voy a comprobar por la palabra. Segunda Timoteo, versículo 4. Y yo no entro todavía al mensaje. Déjeme agarrar un papelito por aquí, que traje unas servilletitas. Porque como soy un poco chillón, pero yo tengo que darle este mensaje. Miren lo que dice segunda Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Si lo pone por favor en la pantalla sería excelente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire lo que la palabra dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea que tú y yo como seres humanos, no hay para dónde nos movamos. Si tú dices, yo no quiero nada con la iglesia, está bien, Dios te deja ahí. Aún si te vas, está bien. Pero tú tienes que saber que un día vas a estar parado frente al Rey. Continúe, por favor, al 2. No, pero ahí nos quedamos en el 1 mejor. Porque un día su función de Cristo, estamos en la dispensación de la gracia todavía. Y la gracia concluye en el rapto de la iglesia. De allí en adelante, ya la gracia ya no va a existir para nosotros los gentiles. Van a haber gente salvas todavía, no me vaya a malinterpretar, esa es otra predicación. Pero
un día, usted y yo vamos a estar frente al juez. Y va a sacar una lista él de cuando naciste, a cuando te moriste, si te moriste, o al día de la existencia, si estás vivo todavía. Y ahí va a aparecer todo tu interinario, todo lo que tú fuiste. Y vas a ser juzgado. Vamos a ser. Así es que no lo dejemos pasar sin desapercibidos. Pero vamos al mensaje. Últimos tiempos. Hay dos cosas, pero vamos a ir mejor en el orden que siempre lo hacemos, ¿no? Porque yo me salí del orden. Leamos el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Jesucristo se preocupó porque sus seguidores conocieran referente a los últimos tiempos. Y vamos a usar solamente un versículo que es capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 12. Y es bien corto, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay un mensaje bien grande en esa palabra. Y es que el amor, no el nuestro, y al decirle yo referente al estudio bíblico es porque el pastor se preocupa tanto por la alimentación nuestra. Y él hablaba de 3 diferentes clases de amores, pero yo no tengo el tiempo para entrar en ellos. Pero aquí se refiere al amor de Dios puesto en nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, el amor de Dios, como vino el Espíritu Santo, vino el amor de Él también a nuestras vidas. Y es el que tiene que crecer y florecer en nosotros. No el amor nuestro, porque el amor nuestro es traicionero y busca lo de Él solamente. Pero el amor de Dios, ese es diferente. Y usted y yo nos tenemos que preocupar por Él, florecer en ese amor, que crezca en nosotros, porque ese no busca por lo suyo, sino que busca por los demás. Es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Pero lo voy a dejar esto para segundo punto, porque le quiero hablar del primer punto. Que hay 2 cosas que pasarán en los últimos tiempos. Y uno es que el amor de muchos se enfriará, pero hay uno que es más, como que se estuviera multiplicando más en nuestros días, que es la apostasía. También tal vez para mucha gente esta palabra sepa un poco no comprensible, un poco que no la conoce, desconocida. Pero la apostasía es todo lo que guerrea contra Dios. Y el primer apóstata fue un ángel que estaba antes en el cielo y fue destronado por querer ser como Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y fue arrojado a la tierra. Y ahora es el que nos da problema a nosotros. Desde entonces, Él causa problemas aquí en la tierra. Y para con nosotros, Él causa muchos problemas. Y la apostasía es todo lo que renuncia, es una renuncia total a las cosas de Dios.
inciso A. Todo lo que renuncia a las cosas de Dios. O sea, si alguien estuvo en una iglesia y ahora ya no está, es un apóstata. Porque, y usted que habla con la gente ha escuchado, gente que dice, yo no quiero nada con Dios. Me pasó esto y esto y esto y esto en la iglesia y no quiero nada. Ese es un apóstata. Porque un día conoció la verdad y ahora es contrario a esa verdad. Y dentro de ellos hay líderes que fueron espirituales, servidores, diferentes clases de gente, apóstatas. Ahí los clasificamos en la letra A. Pero hay una letra B, y lo quiero llevar a una carta que se escribió, que no mucho la relacionamos en la Biblia. Hay veces no sabemos ni dónde se encuentra, para los que no leemos mucho la palabra de Dios. Y es Judas. Está ahí cerca del final de la Biblia. Ahí antes del Apocalipsis y después de Juan, la tercera carta del apóstol Juan, ahí se encuentra Judas. Estudiaba yo de Judas, que su propósito era escribir otra cosa. Él quería escribir para ayudar a fortalecer a la iglesia perseguida en el tiempo que él escribió. Porque él escribió entre los 70 a 80 después de Cristo. Y él estaba preocupado por ello. Pero cuando se dio cuenta las cosas que estaban pasando, fíjese cómo es la apostasía. Porque si usted y yo no estamos bien cimentados en el Evangelio de Jesucristo, en estos días son peligrosos. Usted y yo necesitamos conocer cada día más de Dios. Usted me va a decir, ¿y cómo puedo conocer más de Dios? Decía el predicador ayer, pregúnteme. Anoche. Pregúnteme. ¿Cómo conocemos más de Dios? Leyendo su palabra. No oyendo la radio, porque usted ni sabe de qué fuente se está alimentando cuando está pendiente al mensajero de la radio. Hoy día, cuando una iglesia está medio vacía como esta, es donde se está predicando el evangelio todavía. El evangelio completo. El evangelio que te va a poner la báscula, la plomada. Que te pone la plomada para ver qué tan derechito estás. Y usted y yo decimos, ay, espérate, si estoy un poco chueco. Tengo que enderezarme. La palabra de Dios te endereza. Ese evangelio es el que usted y yo necesitamos hoy día. Que no sean fábulas solamente. Que no sea prosperidad. Esa es la palabra corrupta que los engañadores hoy día están predicando. Y mucha gente van detrás de ellos. Pero esas son señales de los tiempos que estamos viviendo. Usted y yo debemos de tener cuidado con ellos. Aliméntese de lo correcto que es la palabra de Dios. Yo pongo mi ejemplo en ocasiones. Yo acepté en una iglesia.
Y en esa iglesia estuve por más de 30 años. Yo no estoy muy de acuerdo con personas que andan de iglesia en iglesia. Muchas gracias por 1 o 2 amenes. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir la estabilidad suya. ¿Quién le ha dicho que hay iglesias perfectas? No hay. No hay ni una. Porque todos estamos en un proceso. Pero en ese proceso debemos de ser fieles. Y si algo no le gusta, dígalo. Dígale al líder, pero no lo critique. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo le tengo 5 puntos aquí que le voy a leer solamente. Porque le quiero dar más tiempo a lo otro del amor. Pero lo apóstata, le quiero hablar de ellos. 5 puntos. 1. Un apóstate es una persona sin piedad, sin sinceridad, que niega el señorío de Cristo. ¿Y cómo lo niega? ¿Con su boca? No, lo niega con sus hechos. Lleno de vanidad. Piensa saberlo todo. Y viene que no sabe nada. Ayer vino al evangelio y ya quiere saber más que el pastor. Pastor, discúlpeme que voy a hablar bastante de usted en este día. Pero yo sé la carga del pastor. Yo sé lo que sufre por personas que no tienen piedad, que niegan lo que Jesucristo es. ¿Y quién le ha dicho que en la iglesia hay cabida para eso? Le voy a leer lo que hicieron con Moisés. Capítulo 32 de Éxodo. Si me lo pone por favor en la pantalla. Así los que no saben dónde está Éxodo, lo puede leer aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Aarón se había quedado encargado del pueblo en lo que Moisés estaba en el monte con Dios. Pero fíjese el espíritu apóstata en esta gente. Levántate. Así habla un apóstata. No dice por favor. Nuestro vocabulario tiene que ser refinado, mayormente cuando los dirigimos al líder. Por favor, si usted y yo hemos aprendido eso, usémoslo aún con la gente más de menos categoría en la iglesia y donde sea. Pidamos por favor. Moisés ya no regresó. Aarón, ¿tú crees que nos puedes hacer este favor? La diferencia, ¿no? Pero mire ellos cómo dijeron. ¡Levántate! Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, mire qué despectivo es eso. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ¿y este pastor qué se cree? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no te he oído, porque si no te dijera, yo he oído a alguien decir eso. Pero mire, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado.
Ya se tardó mucho. Y aquí nos tenemos esperando. ¿Cuántas veces te has expresado tú en la iglesia así? Con esos pensamientos apóstatas. Estamos en tiempos difíciles, iglesia. No permitamos que ese espíritu apóstata venga a nosotros y nos haga hablar cosas que no deberíamos de hablar, que deberíamos de respetar, que deberíamos honrar a Dios con nuestra boca. Porque hablamos que amamos a Dios, pero nuestros hechos lo niegan en ocasiones. Dios no se agrada de eso. Tú y yo vamos a dar cuenta de ello. Un día tú y yo vamos a estar frente al juez de jueces y Señor de señores. Es necesario que tengamos cuidado de la forma que hablamos. Número 2. Ellos se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. Todo esto es referente a la carta de San Judas. Cuando usted tenga un tiempecito, léala. Y va a evitar muchos problemas dentro de la iglesia. Y los va a identificar. Porque hay veces creemos que el anticristo va a ser una persona. Sí va a ser una persona. Pero el espíritu ese maligno ya está dentro de los seres humanos. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces va a venir sobre un líder, dentro de un líder, que va a decir la gente, este es el que nos convenía. Decía la predicación el viernes que la hermana, por no meterse en problemas, no mencionó a una persona que muchos han creído que él era el anticristo. Pero el espíritu, ese apóstata, es el que nos tira oleadas. Y hay veces viene a nosotros. Pero usted y yo, cuando tenemos el conocimiento, lo identificamos. Y decimos, no permito que esto se apodere de mí. Rechácelo. No lo abrace, porque no es bueno. Es contrario a Dios. Número 3. Estos puntos fueron sacados, como le dije, de la carta de San Judas. El primero es el versículo 4, el segundo es el versículo 8, todo es un capítulo solamente. Y el tercero es, no respetan el comportamiento cristiano y son inconstantes. Son inconstantes. Usted y yo debemos de ser constantes en las cosas de Dios. Nunca ser inconstantes. Porque los inconstantes es que en un tiempo están bien y en otro tiempo no. En un tiempo son fervorosos viniendo a la iglesia y en otro tiempo les da igual. Inconstantes. Les da igual todo. Número 4, que es basado en el versículo 16. Se quejan, critican y no saben controlar sus pasiones. O sea que usted y yo estamos llamados a controlar nuestro ser carnal. Y qué difícil es eso. Usted lo identifica cuando quiere relucir el ser carnal. Debemos de identificarlo. Es que dentro de este cuerpo hay un ser carnal y un ser espiritual.
Y lo espiritual debe de prevalecer en nosotros. Eso es necesario en la vida del creyente. Pero ¿quién prevalece en mí? ¿Alimento más lo carnal que lo espiritual? Qué difícil pregunta, ¿no? Pero qué importante es. Porque usted y yo estamos dentro de la iglesia. Y al estar dentro de la iglesia hay un propósito con nuestras vidas. Hay un propósito con nuestras vidas. El que no quiere estar en la iglesia porque no le gustó, o porque no entiende, o porque no quiere, cualquiera que sea la razón. Pero usted y yo que estamos aquí, Dios tiene propósitos con nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el más grande? Que es estar con Cristo un día. Porque usted y yo somos eternos. Dios nos hizo así, de esa manera. Por ahí hay un dicho que dice, en el mundo, muerto el perro, se termina la rabia. Oh, sí se lo sabe. Muerto el perro, se termina la rabia. Pero eso no va con los seres humanos. No con los seres humanos. Los seres humanos somos eternos. Dios nos hizo así, de esa manera. Le guste o no le guste. Esté en la iglesia o no esté en la iglesia. Le gusten las cosas de Dios o no le gusten. Usted es eterno. Usted es eterno. Esta humanidad se va a terminar un día. Pero va a depender cómo vivimos en esta humanidad. Va a determinar dónde vamos a estar en la eternidad. ¿O quiere estar usted con el campeón? ¿Quiere estar usted con el que ha prometido vida eterna y vida en abundancia? Donde ya no va a haber dolor. Él va a enjugar nuestras lágrimas. Usted y yo hay veces no entendemos estas cosas. Son difíciles de entenderlas. Si los que hemos leído un poquito la palabra, hay veces nos saca de onda las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Decimos, espérate. Es que estamos hablando de las promesas de Dios. Dios nos hizo con un propósito. Todo lo que Él hizo, que existe y tiene vida, no tiene importancia. Nos sirve para vivir. Pero usted sabe que de lo que Él hizo, lo más preciado somos usted y yo. Nos hizo para la alabanza de su gloria. Él quiere tener relación con nosotros. Él quiere relacionarse como la relación que tuvo Él con Adán y Eva. Es un día viene que va a ser todavía mejor que esa relación. Porque eso es lo que Él quiere tener con nosotros. Y tal vez usted y yo no entendemos ahorita eso, pero es importante que lo anhelemos, que lo busquemos, que lo tratemos de conocer. Y si es posible, conocer por lo menos lo revelado. Porque hay quienes quieren conocer lo no revelado y entran en unos problemas bien serios. Porque hay cosas que Dios no ha revelado. Y no son de nuestro dominio. Porque Él no ha querido. Y usted y yo dejémoslo ahí. Yo tuve amigos
de que se des. Por querer conocer lo no revelado. Y qué sencillo es el Evangelio de Dios. Él nos ha revelado su palabra. Pero la revelación de esa palabra, lo más importante de ello, es que usted y yo seamos salvos. Eso es lo más grande de Dios. Y nos mandó a su Hijo de pilón. Para los que decían, Cristo, nos bastaría si tú nos muestras al Padre, nos bastaría. Creyéramos más si tú nos muestras al Padre. El Señor tuvo que decir, espérate. Si estoy frente a ustedes, no me preguntes que quieres conocer al Padre. El que me conoce a mí ha conocido al Padre, porque ellos son uno. La Trinidad gloriosa de Dios. Bendito es su santo nombre. Usted y yo no tenemos excusas. Que queramos decir que queremos conocer a Dios más. No, a este mundo. Y tenemos la palabra revelada. No hay excusas. Número 5. Versículos 18 al 19. Los dominan sus pasiones impías. A las personas que son gobernadas por esas pasiones de anticristo. Dios ha tratado siempre con los seres humanos, pero somos difíciles. En Jueces, capítulo 2, versículos 16 al 17, encontramos que el pueblo de Israel se corrompía por diferentes razones. Y dijeron, oye, si nos diera jueces así como tienen las otras naciones, entonces caminaríamos bien. La persona inconstante es así. Busca siempre su manera. Oh, si el pastor predicara de esta cosa, yo fuera diferente. Mentiras. Tú no cambias porque no quieres cambiar. Tú vives de la manera que vives, es porque quieres. No te justifiques queriendo culpar a otra persona. Sé responsable de tus hechos. Dura es la palabra. Al Señor Jesucristo le dijeron, ay Señor, pero párale. Es dura tu palabra, Señor. Oh, pero él sabiamente dijo, ¿qué? ¿Les molesta? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero el más aventado, ¿verdad? El más aventado contestó, porque los otros estaban ahí un poco agüitados. Pero el más aventado dijo, Señor, reconoció su señorío. Dijo, Señor, pero ¿a quién podemos ir si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Este cuerpo es perverso. Necesita esa palabra. Si te gustan las fábulas, esas no te van a llevar al cielo. Necesitas comer esta palabra. Esta palabra es la que nos moldea, la que nos hace gentes aptas para ir al cielo.
Y yo le voy a parar ahí ya, porque ya me llevé más de la mitad del tiempo. No porque lo apóstata hay tanto de hablar en ello. Porque hay veces, entre más adelante vamos, como que se filtra más en nosotros y se quiere apoderar de nosotros. Pero usted y yo debemos de identificar el espíritu ese apóstata y no permitirle que haga cabida en nosotros. No le permita, no le permitamos cuando viene, porque busca solamente lo propio. Y en la iglesia usted y yo no podemos buscar lo propio. En la iglesia hay un líder que tiene un compromiso con Dios. Y nos portamos como el pueblo de Israel cuando estaban criticando a Moisés. ¿Sabe qué Moisés estaba haciendo? No se estaba comiendo un taco. ¿Sabe qué estaba haciendo? Lea un capítulo antes del 32. Él estaba recibiendo las tablas, estaba recibiendo los 10 mandamientos, lo que nos rigen a los seres humanos. Pero si no hay hambre de conocer la palabra, el pastor nos enseñaba de esto un día de estos anteriores. ¿Cuántos mandamientos te sabes? Porque los podemos saber todos. Y nos habló él hasta de Nicodemo. Los podemos saber, pero ¿cuántos practicamos? Ahí hay diferencia. Moisés eso estaba haciendo. Y se les hizo muy largo el tiempo. Cuando estamos en las cosas de Dios, no deberíamos de medir las cosas de Dios conforme nuestro intelecto. Porque tú puedes ser muy inteligente. Tú y yo. Me voy a poner yo también para que usted no diga que este hermano solo para allá habla y no para él también. Me voy a poner yo también. Tú y yo podemos ser muy inteligentes, pero nunca creamos que las cosas tienen que ser de nuestra manera. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, el líder es el responsable ante Dios por nuestras vidas. Y usted y yo debemos de meternos allí, nos guste o no nos guste. Entre más sabemos, más nos sometemos. ¡Oh, qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Porque entre más sabemos, más conocemos el orden de Dios. En mi teléfono, no sé en el suyo, pero en mi teléfono, el día siguiente, me dicen cuánto usé el teléfono el día anterior. Le voy a dar un gancho al hígado. En mi teléfono dice cuánto usé el teléfono el día anterior. Y dice, su pantalla de su teléfono fue usada 2 horas el día de ayer. 2 horas y media. Qué bueno que hubiera un termómetro que nos dijera cuánto tiempo estuvimos con Dios el día anterior. ¿Cuánto tiempo estuviste con Dios el día de ayer? En el teléfono estuviste más de 2 horas. Pero ¿cuánto estuviste en la presencia de Dios, alimentando tu ser espiritual? Porque de la única manera que se alimenta nuestro ser espiritual
Es leyendo la palabra y metiéndote en oración. Es la única manera, no hay otra. ¿Y cuántos lo buscamos eso? ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Esta carne? No. Esta carne me lleva por otros lados. Si yo le permito. Usted y yo debemos de decidir por el área espiritual en nosotros. Que usted y yo nos preocupemos por alimentar nuestro ser espiritual. Y voy a repetir esto, ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir. Permítase usted mismo alimentarse de la manera correcta. Porque si no se alimenta de la manera correcta, está perdiendo el tiempo. Ay, hermano, pero es que oigo el mensaje de este hermano. ¿Usted nunca lo ha oído? No. Yo no le voy a decir que no oigo mensajes, ya sea en la radio o en la televisión. Pero busco algo que me edifique. Algo que me alimente. No quiero oír algo ahí de que, no, es pérdida de tiempo eso. Y si tiene tiempo extra, mejor oiga himnos, que son más edificantes por los tiempos que vivimos. Yo crecí en una iglesia y tengo que decirle, espero no cansarle de hablarle tanto de ello. Crecí en una iglesia donde no era permitido, no era permitido ir a cualquier iglesia. Que venía el evangelista viene pero que venga para la otra gente, no para ustedes. Yo soy responsable espiritual de sus vidas. Pero en esos días, pastor, los miembros se sometían al pastor. Si nos decían allí no vayas, no íbamos. Hoy día a los miembros no les interesa eso. Van a donde quieren ir y escuchan cosas que después andan preocupados porque no deberían de haber sido lo que escuchó. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos difíciles. Voy a entrar entonces a la otra parte, que es referente a San Mateo, capítulo 24, versículo 12, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo no está hablando de personas inconversas. Este versículo no está hablando de personas fuera de la iglesia. Este versículo está hablando de nosotros. Y usted sabe dónde cabe lo frío en las cosas de Dios. No es caliente, ni tampoco es frío, porque siguen estando en la iglesia. Y si usted y yo estamos en una iglesia, busquemos calentarnos. ¿Es fácil eso? Sí. Nomás debemos de despojarnos a nosotros mismos. Y que el amor de Dios haga cabida en nosotros
para que ese sea el amor que expresemos. No el nuestro, porque el nuestro está viciado, está arruinado. No el humano, sino el de Dios. Hermana Mayra, gracias por ese canto de este día. Que necesitamos más el amor de Dios. El amor de Dios no ve diferencias. Usted sabe que hay indiferencias en la iglesia. Gracias, hermana Angélica. Hermana Angélica dice amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y sabe por qué son las indiferencias? Porque actuamos conforme a nuestra carne. Si yo actúo conforme a mi carne, me cayeran mal la mayoría de ustedes. Soy bien sincero. Bien sincero. Porque soy difícil. Soy complicado. Soy perfeccionista. A veces le ando buscando en la casa. Este cuadro se movió un poquito para ese lado. Debe de estar bien derechito. Y hay veces los que somos así, somos difíciles. Quisiéramos todas las cosas bien. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por ser así. Dios no tardó mucho conmigo. En poco tiempo, su amor de Él vino a mí y encontró un hueco, un hoyo, y lo llenó de su amor. Y cuando usted y yo permitimos a Dios que eso pase en nuestra vida, usted y yo somos nuevas criaturas. El Evangelio de Jesucristo, eso es. Ser nueva criatura quiere decir ser diferente a lo que antes éramos. Porque usted y yo no podemos vivir como vivíamos antes. Porque si queremos vivir de esa manera, no vamos a ser diferentes. Vamos a tener siempre. Yo he escuchado testimonios. Escuché a una hermana que me impactó lo que dijo. Un testimonio. Yo, dice, si fuera como era antes, no estuviera aquí. Eso quiere decir que Dios la tiene en un proceso. Y Dios está trabajando en su vida y ella permitiendo que Dios trabaje en su vida. Eso debería ser trabajo de cada uno de nosotros. Permitirle a Dios que Él trabaje en nuestras vidas. En ese mismo capítulo, Jesucristo les dice que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente no le pone atención a ello. Pero usted y yo que estamos aquí, usted y yo necesitamos poner atención a ello. Deje que el mundo no ponga atención. Ellos no quieren nada con Dios. Pero usted y yo que estamos aquí en la iglesia, pongamos atención como estamos viviendo. Pongamos atención los tiempos que estamos viviendo, como en los días de Noé. También en Lucas encontramos que como los días de Lot, eso es Lucas capítulo 17, como los días de Lot. El viernes se nos hablaba de dispensaciones. Dispensaciones es un tiempo que Dios ha tratado con la raza humana.
Y es preocupante que siempre terminamos fallándole. Usted y yo no somos diferentes a los que le fallaron a Dios en tiempos pasados. Tenemos lo mismo, somos los mismos seres humanos. Preocupémonos por no fallarle a Dios. Las dispensaciones se nos dijo ellas. Y fíjese que cada una de ellas terminó con castigo por desobedecer a Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando pasó lo que pasó con Lot, Dios quería sacar a toda la familia de la ciudad que él iba a terminársela. Ese es el Dios que tenemos por Dios, usted y yo. Que con Él no se juega. Él está en serio. Él no está jugando. Usted y yo debemos de agarrar las cosas del Evangelio en serio. Y le dijo a Lot, reúne a tu familia, sácala. Los yernos todavía no eran yernos, estaban en un proceso de ser yernos. No se habían casado con las muchachas todavía. Eso se encuentra, porque tengo que decirle las citas bíblicas, ¿no? Gracias, hermana Angélica, dice amén, hermana Angélica. Eso está en Génesis 19:14. Bien interesante esto. Le dijo Dios, saca a tu familia. Vino él, agarró a su esposa, bien obediente, ¿verdad? Hubiéramos hecho eso usted y yo. Lot agarró a su esposa y a sus hijas. Y esto llama la atención a los yernos. Porque los yernos creyeron que él estaba jugando. Lo tomaron como un chistecito. Ay, suegro, ¿cómo que Dios va a mandar fuego y azufre sobre esta ciudad? Y no creyeron. Tuvieron la oportunidad, pero no creyeron. Yernos. Todos somos yernos, ¿no? Yo tengo una suegra todavía por ahí, yo soy yerno. Debemos de ser creyentes. Creyentes. Porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. El amor de muchos se enfriará. Y eso quiere decir que esos muchos estuvieron en una iglesia en un tiempo. Está la posibilidad que usted y yo miremos cosas de que nunca hemos visto anteriormente. Si estamos vivos todavía, cuando Cristo levante a su iglesia, usted y yo vamos a estar en principios de dolores. Que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pero vamos a estar en principios, vamos a ver cosas. El pastor nos mencionó este versículo y me encantó. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y engañarán, el mismo capítulo es 24. Cuando llegue a su casa, léaselo. En lugar de ver la novela que pasa a la hora esa, que usted la ve. Léase ese capítulo 24. Que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Usted y yo no la tenemos hecha todavía, no se crea muy seguro.
Aún los que tenemos más tiempo en el Evangelio, no la tenemos hecha todavía, estamos en este cuerpo. Todavía tenemos que luchar por ello. Todavía tenemos necesidades espirituales que Dios necesita llenar en nosotros. Nosotros necesitamos recibir de parte de Dios todavía, porque estamos en este cuerpo. Y usted que va empezando, lo mismo. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos hacer hambre en nosotros. Ay, esa palabra. Necesitamos hacer hambre. Me acordé de mi mamá. Se preocupaba la señora. Con esto voy a terminar. Y me decía, hijo, ¿qué vas a comer? Ay, mamá, no sé. ¿Quiere un pedacito de carne de puerco? No. ¿Un pedacito de carne de res? Tampoco. ¿Quiere unos frijolitos con cremita hacia arriba y unas tortillitas tostadas? Tampoco. Ay, hijo, me decía, tú necesitas hacer hambre. Y yo no entendía. Tú necesitas hacer hambre. Y le decía, mamá, mejor no voy a comer. Voy a ir a comer allá afuera. Y me iba a un lugar a comer y ¿sabe qué comía? Huevo frito. Huevo frito con papitas fritas. Despreciaba porque no hacía hambre. Usted y yo necesitamos hacer hambre espiritual. Necesitamos hacer hambre. Eso no viene así porque Dios le va a dar la revelación y la palabra. Si no hace hambre, no va a comer. Por muy importante que sea la palabra, no va a comer. Se va a predicar la verdadera palabra como se predica aquí y usted no va a comer. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Muchas gracias en este día. Agradezco bastante su atención y como siempre es un privilegio bien grande. Paso este tiempo a quien corresponde. Muchas gracias. Pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Cuántos tienen hambre? ¿De cuál? ¿De cuál hambre traemos hoy? ¿De Dios? ¿Hambre espiritual? Y es cierto lo que decía el hermano, si no tienes hambre, come lo que sea. ¿Sí? Comemos lo que... ¿Qué quieres comer? Como ahorita saliendo. ¿Qué quieres? Lo que sea. Pero no lo que alimenta, lo que nutre, sino nomás que nos quite la ansiedad de comer. Lo que sea nomás para vivir. Y en lo espiritual a veces, lo que sea está bien. Ponle cualquier estación, ponle cualquier canal, ponle ahí cualquier prédica. En lo espiritual necesitamos alimentarnos de comida sólida.